Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal Buenas tardes. General de la doctora Julia Sáenz, correspondiente al grupo CB vespertino. Y hoy es viernes 3 de septiembre de 2021. Vamos a pasar lista, oiga, y esta es la cuarta clase, fíjense, ya se está pasando septiembre. ¿Eh? ¿Y qué hubo, profesora? Bien. Empezamos. Alvarado Sumailín. Nada. Andrés Álvarez. Ya vi Andrés. Sí, ya te vi, Andrés. Rachela Rosemena. Está entrando. Jenny Batista. No está. Tanicha, que jamás ha venido. Voy a poner retirada. Zuleika Castro. Tampoco ha venido. Ay, Dios mío, a mí cómo me estresa eso. Yo digo una cosa, profesora, cuando yo me fui a inscribir en las clases del 12B, estaban todas llenas. Yo tuve que hacer un retiro de inclusión, llamar al decano y mover cielo y tierra. Y todas las clases llenas. Y ahora me da rabia porque yo veo que, hey, si te vas a coger una clase, Exacto. tómala. Entonces yo voy a hacer una nota porque yo no quiero creer que esto me lo están haciendo adrede, porque me ha pasado en todos los salones. Mis alumnos del primer semestre no han podido entrar y un poco de gente que se matriculó y jamás han venido a clase. No quiero pensar que es adrede. Esta gente que nunca ha venido. Yo tuve que patalear, llamar y pegarme al teléfono, mandar No, correos para poder ponerme en su clase. qué No estaba barbaridad. yo. No, hombre, no. Y mire esto. Azael Castro. Presente, profe. Azael, ¿cómo se llama su mamá? Joana Joana, ¿qué? Logan. Joana Logan. Joana Mayuri. Esa es mi Exactamente. prima, hermana. Usted es mi sobrino. Efectivamente, profesora. ¿Y cuándo me lo ibas a decir? Nunca. No, te estaba esperando como que se diera cuenta, profe. Ay, Dios mío. Es que cuando vi el Logan, digo, pero es que Logan no es un apellido común. Yo te cargué a ti cuando estaba chiquitito. Me Lo recuerdo saluda a muy bien, su profesora. mamá y a su papá. Okay. No se Tommy preocupe. Chun viene entrando. Génesis de León. Presente. Profesora, le iba a comunicar que la compañera Sumailín Alvarado, la primera de la lista, Ajá. ella se cambió a otro salón con usted misma, al segundo, a la B. Conmigo se cambió. Sí, y la compañera Nayeli Sosa también, como usted la sigue llamando acá. Pero es que allá no ha llegado. Ah, bueno, ella me dijo que ellas ya habían hablado con usted. Allá no han llegado, ni ha llegado la otra niña. Ah, Por ok, eso gracias. la Yo les sigo hablando, comunico. llamando aquí. Listo, yo les comunico, profesora. Bien. Freddy Delgado. Michelle Díaz. Profesora, la compañera Michelle Díaz creo que fue la que le mencionó en el grupo de WhatsApp que no iba a estar presente por lo de la cita médica. La cita médica Correcto. de la niña, de la bebita. Creo que sí, profesor. Dermelio. Presente, Isaac profesora. Guerra. María Harman.
Presente, profesora. Luis Iturralde, Presente, profesora. Josmari Joseph, esta es otra, Melanie López, Martínez Brian, tampoco, toda esta gente le voy a poner aquí retirada. Mire toda la gente que va ocupando espacio. ¿Te fías? Igual, la cambiadera que agarran. Martínez Kevin, yo me parece que vi a Kevin. Presente, profesor. Solvey Medianero, Presente, profesora. Mireya Pinzón, esta ya no sé ni en qué grupo está. Prestán, Cristel Ruiz, Presente, profesora. Yaquel Salcedo. Nayeli Sosa, esta es la que tú dices, pero esa yo no la tengo en los salones, no ha venido. Esa es la que tú dices, Sí, Génesis. profesora. Esa no ha asistido a ninguna clase de ningún lado. Ah, bueno, yo le digo. Michelle Sousa, Melanie San John, Presente, profesora. Sugasti, Carlos Tuñón. Ugasti presente. Ajá, Bernaza no está. Les voy a decir algo, no recuerdo en qué salón pasó, pero hay que tener, usted está estudiando Derecho y hay que tener un poco de, yo no sé si es de respeto, de creatividad, no sé. Me postearon, ustedes saben que yo todo lo veo, una publicidad de unas pintas de cerveza. ¿Cómo se les ocurre a ustedes postear que están al 3x1? La estudiante, que no recuerdo quién fue, porque es que son tantos alumnos, yo inmediatamente mandé que me quitara eso de ahí. Da muy mala impresión. Ustedes tienen que tener cuidado cuando están posteando cosas y en qué WhatsApp lo postean. Un WhatsApp no se postea accidentalmente. Es decir, que uno no toque el celular, que el celular no lo esté usando y que eso se dispara, no. Usted tiene que estar manejando el celular y algo pasa. Entonces, aquí me están escribiendo. Shelby no es de aquí. De aquí es Shelby, no. De aquí no es Shelby. Buenas tardes, profesora. Me estaba Graciela escribiendo. Rosemena. No es que yo esté aquí chateando con mis amistades. Es una estudiante que me está escribiendo. Bien, entonces les decía yo algo. Hay que tener cuidado porque la imagen es muy importante. Deja mucho que decir un estudiante de derecho en tiempo de pandemia que ande posteando, aunque sea accidentalmente, porque para ser accidentalmente eso se estaba retuiteando a otra parte. Mensajes de pintas de cerveza o de bebida alcohólica. No es que yo quiero que usted sea como yo, que no ingiera bebida, no, no es el punto. Es que tenemos que tener cuidado con la imagen. Bien, fin de la conversación. Empezamos ahora. Vamos a dar aquí. Profe, buenas tardes. Usted no me llamó. ¿No te llamé? Carmen, ¿tú no te cambiaste para el otro salón?
No, yo estaba en el otro salón y este año no había cupo y me metí Carmen entonces. Luan Atanasía, ese eres tú. Sí. Bien, ya. Ya te puse aquí la... Profesora, buenas tardes. Ajá. Dime, ¿quién me está hablando? Le habla Rachel Arosemena. Dime, Rachel Rachel. Arosemena. Dime. Esto, es que quería saber si me podía agregar al grupo. Es que yo falté las primeras 2 clases de usted y le mandé mi excusa vía correo electrónico, pero quería saber si me podía agregar al grupo, por favor. Todavía no estás ahí en el grupo. A ver, vamos a hacerlo de una vez. Profesora, buenas tardes. Yo creo que cuando yo entré, ya usted me había llamado, cuando estaba pasando lista. Ya te anoté. Listo, Estoy gracias, profesora. aquí. A ver si esta niña, es que todas estas cosas, yo estoy a veces hasta el final, incorporando gente. Incorporando gente. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. A ver. Tú eres 62, 91, 60, 51, Rachel. Correcto, profesora. Rachel. Segundo CB, ¿no? Sí. Bien, ¿quién más? Porque ya no voy a estar en esto, ¿ah? No puede ser que estemos hasta fin de año en esta cosa. Esto es inaudito y todos tienen una excusa. Todo el mundo tiene siempre una excusa. Revise el WhatsApp. Rachel, revise el WhatsApp. Ya no voy a aceptar a nadie más en el salón. Sí, ya. Entonces, los que tienen amigos, no se Ya aceptan me llegó a más nadie. Bien. Fíjese, todo el tiempo y eso llaman y mandan como 20,000 mensajes. Vamos entonces, habíamos quedado la clase pasada, habíamos dado las generalidades de la pena. Dentro de esas generalidades de la pena, entiendo que habíamos hablado del concepto de las características, de las fases. Hicimos una plenaria, ¿verdad? Ya habíamos quedado en la plenaria. Vamos ahora, permítame aquí compartirle pantalla. Un momentito. Usted está viendo ahí mi página web. Mire que hago clic en cursos virtuales. Me voy a material didáctico. Penal general, módulo 1. Vamos con clasificación de la pena. Y vamos a ver individualización de la pena. Bien. Vamos a empezar con la clasificación de la pena. ¿Está viendo el PowerPoint? Sí, profesora. Bien. Vamos a ver la clasificación de la pena hoy, las vigencias de la pena accesorias. Vamos a ver la individualización de la pena. Y vamos a hacer aquí un debate, una pequeña discusión sobre uno de esos temas. En la clasificación de las penas,
nosotros tenemos, hay múltiples clasificaciones de pena. Sin embargo, vamos a ver aquí desde dos enfoques distintos. Uno, desde el punto de vista legal y otro desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico, la pena se divide o se clasifica en tres grandes grupos. Uno de esos grupos es el bien jurídico, atendiendo al bien jurídico del que privan al delincuente. Otro es según su autonomía, que se lo vimos aquí. Y otra es según la disponibilidad de imposición otorgada al juzgado. ¿Qué pasa con la primera? Esa primera clasificación tiene que ver con el tipo de bien jurídico del que se priva al delincuente. Es decir, en la sanción que el juez le aplica, ¿qué tipo de bien jurídico o de derecho fundamental le restringe o le suspende? Entonces tenemos que aquí esa pena, atendiendo al bien jurídico del que privan al delincuente, se subdivide en corporales. Corporales aquí en Panamá no tenemos ninguna. Y a nivel mundial, la corporal que hay es la pena de muerte. Aunque hay en algunos países del continente asiático que, por ejemplo, a la gente que hurta, que roba, los funcionarios que cometen peculado, les quitan, le amputan la mano, el brazo. Usted se imagina la cantidad de socos que habría aquí en Panamá. Las penas privativas de libertad, las penas pecuniarias que no son más que multas, ¿no? Las penas pecuniarias son multas. Las penas privativas de derecho. Según la autonomía, es la que se encuentran en nuestro Código Penal en el artículo 50. Acuérdense que las vimos, las que se clasifican en penas principales, penas accesorias y penas sustitutivas. Según su autonomía, son las que contempla el Código Penal panameño en su artículo 50. Y son tres grupos: las penas principales, las penas accesorias y las penas sustitutivas. El tercer grupo es según la disponibilidad de imposición otorgada al juzgador. Es decir, se le da la oportunidad para que el juzgador o las aplique todas o escoja dentro de las penas que se le plantean. Entonces, allí tenemos que se clasifican en copulativas y se clasifican en disyuntivas. ¿Cuáles son las copulativas? Las que el juez puede escoger entre una u otra. Están separadas entre sí por una conjunción copulativa. Viene de cópula, copulativa. O, por ejemplo, las disyuntivas son aquellas que se tienen que aplicar todas. El juez debe aplicar todas las sanciones que se establecen en la punibilidad de la norma. En la punibilidad es importante. Desde el punto de vista legal, es decir, desde el punto de vista del Código Penal, las penas se clasifican según al tipo de persona a la cual va dirigida. Es decir, el tipo de persona a quien se le va a aplicar dicha sanción. Si es una persona jurídica, se le va a aplicar las sanciones que están
en el artículo 51. Si es una persona natural, es decir, un ser humano, se le va a aplicar las penas que se encuentran en el artículo 50. La otra forma de clasificación, el otro aspecto, es según la autonomía de la pena, que es en principales, accesorias y sustitutivas. Y esa la determina el artículo 50. Fíjense aquí, les planteo nuevamente el artículo, el 50 y el 51. Recuerde que cuando uno está analizando el texto legal, muchachos, uno tiene que identificar primero que nada mi libro, el libro donde estoy, es decir, si estoy en el libro primero o el libro segundo del Código Penal. 2, el título donde está el artículo que yo voy a analizar, el capítulo, y si hay alguna sección, pues la sección. ¿Por qué, profesora? Porque eso me va a encaminar al contexto de mi tema. Yo estoy hablando en un capítulo primero, que está el artículo 50 sobre las penas. ¿Qué tiene este artículo que ver con respecto a las penas? Sígame con el cursor. Las clases de pena. Las clases de pena. ¿En qué título está? En el título tercero, que habla todo lo relacionado a la pena. Y usted va a ver ahí todos los aspectos, por ejemplo, individualización de la pena, aplazamiento de la pena, ejecución de la pena. Bien. Vemos aquí, fíjense, mi artículo 50. ¿Cuáles son mis penas principales? La prisión, el arresto de fines de semana, el día multa, el tratamiento terapéutico multidisciplinario. ¿Qué características tienen estas penas principales? Esto, póngale cuidado y ponga sus antenitas de vinil a detectar la presencia del enemigo. Las penas principales son las que forman parte de la estructura de la norma penal completa incriminante. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Es la sanción que se aplica a la persona que ha incurrido en la comisión de un hecho punible y mi propio tipo penal lo maneja. Mi propio tipo penal lo contempla. Le voy a enseñar solamente un ejemplo porque ahora yo voy a hablarle al respecto. Un momento. No quiero enseñarles esta gráfica porque después se quedan viéndola. Les voy aquí inmediatamente. Pensé que ya la había abierto y no. Bien. A ver. Por ejemplo, aquí. Está viendo esta figura delictiva. La 200. Ahora la vamos a volver a ver. Pero para que usted esté claro de lo que yo estoy hablando de las penas principales. El tipo penal, primero, una norma penal completa incriminante es la que consta de dos partes. La que tiene tipo penal, que también recibe el nombre de precepto legal, de tipo o de típico. Y es la parte de la norma penal que describe en qué consiste la conducta ilícita.
Aquí vemos que empieza con el pronombre personal indeterminado, quién, y termina hasta el sustantivo familia. Ese es mi tipo penal. Todo lo que yo le tengo sombreado en amarillo es mi punibilidad. Y dice lo siguiente: será sancionado con prisión de 5 a 8 años y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada. La pena de prisión que establecen aquí y el tratamiento, ¿qué clase de pena es? Es una pena principal. ¿Qué quiere decir? Esta parte de la estructura de la norma jurídica penal completa, ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de punibilidad. Entonces, las únicas penas que forman parte de la punibilidad en sentido genérico, es decir, de la norma jurídica penal, son las penas principales. ¿Y cuáles son? Prisión, arresto de fines de semana, día multa, tratamiento terapéutico multidisciplinario. Usted no va a ver en ninguna parte de la norma penal que se llama punibilidad, donde se establece la pena en términos genéricos, es decir, con un mínimo y un máximo. Fíjese aquí, dice, será sancionado de 5 a 8 años. El mínimo es 5, el máximo es 8. Usted no va a ver ahí ninguna pena sustitutiva, ninguna pena accesoria. Usted solamente va a ver las penas principales. Bien. Entonces, continuamos. ¿Qué pasa con las penas sustitutivas? Es una de las formas de los subrogados penales o sustitutivos o sustitutos penales que se aplican cuando ya la persona ha sido sentenciada y se va a hacer un aplazamiento de la pena. O es una persona que hay que aplicarle una medida cautelar de detención preventiva, sobre todo en la prisión domiciliaria, y no puede, por alguna de las características o requisitos que la ley establece, que lo veremos en su momento, y que se le aplica, se le pone a que tenga ese periodo de detención en su casa, en la prisión domiciliaria o el trabajo comunitario. Pero usted no va a ver que ellas formen parte de la punibilidad. Y las accesorias tampoco aparecen en la parte de la norma penal que se denomina punibilidad. Eso usted no lo va a ver. Nosotros hablamos aquí también de las penas que se le aplican a la persona jurídica. Y hablamos que estas penas principalmente son de carácter pecuniario, en lo que respecta a la estructura jurídica como tal. Cada una de las personas que constituyen o que forman parte de la junta directiva de esa empresa, que son y que sean sus representantes, que sea el representante legal, va a sufrir sanciones. Y usted ve aquí la cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a 5 años, la multa no inferior a $5,000 ni superior al doble de la lesión o del beneficio patrimonial, la pérdida total o parcial de los beneficios fiscales, la inhabilitación para contratar con el Estado, no podrá después contratar con el Estado, la disolución de la sociedad, una multa no inferior a los $25,000 ni superior al doble
del daño patrimonial ocasionado. Aquí se objeta mucho y hay mucha polémica en que si las personas jurídicas deben o no conllevar una responsabilidad penal, y hablan que si es una fachada, una estructura, pero nosotros tenemos que entender que muchas veces esa estructura jurídica se crea con la finalidad de cometer ilícitos. Y si nosotros a esa estructura jurídica no le aplicamos una sanción, cambian sus dignatarios, cambian sus suscriptores y seguiría laborando esa estructura jurídica con otras personas. Entonces se ha tratado de individualizar o de separar la responsabilidad penal tanto para la estructura per se como para las personas jurídicas que la conforman y fueron el instrumento para realizar esa figura delictiva. Vamos entonces ahora a entrar de lleno y necesito que aquí, por favor, me preste muchísima atención. Antes de entrar a la individualización de la pena, vamos a estudiar, antes de entrar a la indemnización, discúlpenme, antes de entrar a la individualización de la pena, vamos a entrar al estudio de la vigencia de las penas accesorias. Y he puesto este tema aparte. ¿Por qué? Porque yo quiero que analicemos una propuesta, un anteproyecto de ley que anda por allí en el tapete en la asamblea. Por eso lo extraje del marco general de las penas. Vigencia de las penas accesorias. Había en su momento un filósofo estadounidense irlandés de nombre Albert Hubbard que decía: la responsabilidad es el precio de la libertad. Fíjense, la responsabilidad es el precio de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos ser personas libres que gocemos de nuestros derechos, tenemos que tener un comportamiento que se ajuste a las normas vigentes en nuestro país. Entonces, la convivencia pacífica se fundamenta en el respeto a las normativas jurídicas existentes. Usted no incumple las normas, usted no incumple las reglas, usted no va a tener problemas. Usted incumple las normas penales, su libertad va a estar comprometida. ¿Qué tenemos nosotros que tomar en cuenta con respecto a las penas accesorias? 4 puntos importantes. Primero, ¿qué significa? Segundo, ¿dónde están reglamentadas? Tercero, ¿cuáles son? Cuarto, ¿cuál es su importancia? Tal cual como se manejan aquí en esta gráfica. Vamos a empezar con el significado, que es el concepto. Las penas accesorias son complementos, son sanciones penales que se constituyen en complemento a una pena principal. Se aplican en concordancia con las penas principales. Esto quiere decir que ellas, su tiempo para cumplirse es inmediatamente cuando el privado de libertad, el sentenciado, ha cumplido con la pena principal. Si la pena principal fue pena de prisión,
y le pusieron, por decir algo, 4 años y ya transcurrieron esos 4 años, entonces empieza a correr el tiempo para que se cumpla con esa pena accesoria. Accesoria viene de qué? De accesorios, de complemento. Por ejemplo, yo tengo unos aretes aquí puestos. Estos aretes, ¿qué son de mi vestido? Un accesorio, un complemento que bien puedo o no puedo tenerlo, pero ellos tienen una finalidad. ¿Cuál? Usted dirá, bueno, verme más bonita, adornar el vestido, que el vestido se vea más elegante. Ellas tienen una función específica, que no va a ser la principal. Van a ayudar a qué? A que la pena principal resplandezca. Esos aretes, esos zarcillos, esas argollas van a ayudar a que el vestido que llevo puesto sobresalga, se vea mejor, la personalidad que proyecta la persona. Bueno, esas penas accesorias es lo mismo. Nosotros tenemos que entender que la finalidad de la pena, desde el punto de vista teórico, es una finalidad, tiene una finalidad tripartita. Eso de tripartito, ¿qué quiere decir? La primera parte de la primera finalidad de esa pena, en términos generales, estoy hablando en términos generales, es la intimidación legal, es decir, la prevención. Se pretende prevenir que la sociedad incurra en la comisión de una figura delictiva. ¿Por qué? Porque con esa pena le están diciendo, hablando en un caló urbano panameño, pela el ojo. Si tú matas a alguien, vas preso. Si tú robas, vas preso. Si tú incurres en blanqueo de capitales, vas preso. Mira lo que te va a suceder. Esa es una de las 3 funciones y se llaman prevención general. Otra de las funciones o de la finalidad es la prevención específica. Que esa persona que ya cometió la figura delictiva no lo vuelva a hacer. Oye, ¿no te bastó los 20 años que estuviste en el tambo? ¿Ahora quieres regresar? No, ya no vayas. Porque esto vas a tener otra sanción. Esa es la prevención específica. Otra de las funciones, y esas dos se resumen en prevención, una de las finalidades, prevención. La segunda finalidad es la de represión, es decir, la persona transgredió el ordenamiento jurídico y yo la voy a reprimir. ¿Cómo? Aplicándole una sanción. Va preso, se le restringe la libertad de tránsito, no va a poder ver a su familia, no va a poder ver a sus amistades, ya no va a poder trabajar. Y la tercera es lograr la rehabilitación y resocialización del sujeto, del individuo, porque se entiende desde el punto de vista teórico que cuando una persona incurre en la comisión de una figura delictiva, hubo un equívoco, hubo un daño en alguna de las etapas del proceso de educación del individuo. Entonces, ese sujeto que entra a cumplir con una pena de prisión, nosotros en Panamá tenemos el sistema progresivo técnico. Entonces se entiende que él va a ser analizado y estudiado por una junta técnica que le va a aplicar programas especializados dentro de ese sistema progresivo técnico para que cuando él salga de prisión esté rehabilitado y resocializado y sea un ente positivo de cambio hacia la sociedad. Eso desde el punto de vista teórico, pero usted y yo sabemos que esa no es la realidad. Usted y yo sabemos que las cárceles se convierten
en Escuela del Crimen. Aquí en la primera potencia, en Suiza y en todas partes. Es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, allá en esos países son otras condiciones. Usted no va a encontrar los centros penitenciarios como los encuentra aquí. Pero es lo mismo. En el sentido de que no hay tal resocialización y rehabilitación. Pero eso desde el punto de vista teórico. Entonces, ¿qué va a hacer esa pena accesoria? Va a colaborar, a contribuir con esa rehabilitación y esa resocialización del individuo, pero fuera del centro penitenciario, una vez finalizada la prisión. No confundamos las etapas del sistema progresivo técnico extramuro que tiene que ver con la libertad condicional, con la libertad vigilada. No, no me estoy refiriendo a esa parte externa, me estoy refiriendo a esa parte donde ya el sentenciado cumplió en su totalidad con la pena de prisión. Dependiendo de la naturaleza de la figura delictiva que cometió, del impacto social que ésta produjo, del tipo de afectación al bien jurídico que vulnerado, el tipo de daño, si es reparable o es irreparable, va a requerir de la aplicación de una pena accesoria. Es decir, de un complemento para darle oportunidad a que ese sentenciado ya liberado continúe reflexionando y se abstenga aún más de volver a repetir el mismo delito u otra figura delictiva. Esa es su importancia. Por eso es que las penas accesorias no deben desaparecer de la normativa jurídica. ¿Dónde están reglamentados y cuáles son? Vamos a volver a la plantilla que yo les señalaba, el artículo 50. ¿Dónde están? Están en el artículo 50. En el numeral 3. Constituyen a una forma, una clase o tipo de las penas, de las clasificaciones de las penas. Es la accesoria. Y hay en Panamá 9 penas accesorias. ¿Cuáles son? La multa, la inhabilitación para ejercer funciones públicas, inhabilitación para el ejercicio de determinada profesión, oficio, industria o comercio, el comiso, que es una pena pecuniaria, que el Estado va a quedarse hasta que se demuestre que que no es así, se va a quedar con todos aquellos instrumentos o bienes que se han obtenido producto de un ilícito. Y si el demandado, si el procesado demuestra que sus bienes no provienen del ilícito que se le está imputando, se le regresan sus bienes. Y si no los puede demostrar, entonces el Estado se queda con ellos. Y usted ve que, por ejemplo, el Ministerio Público lanza subasta y la gente va a los carros, subasta de carros, de casa, carros donde han acribillado ahí a narcotraficantes. Óigame, qué feo. Así sea un Lamborghini, así sea un Mercedes-Benz, pero ahí mataron un poco de gente. Y hay gente que va y se mete a la subasta y lo consigue por $3,000, $5,000. Bien. Ese es el comiso. Entonces tenemos prohibición de portar armas, suspensión de la licencia para conducir, suspensión de la patria potestad y el ejercicio de la tutela, inhabilitación para el ejercicio de cargos, oficio o profesión en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas o en cualquier lugar donde regularmente se agrupen personas menores de edad para que practiquen actividades para su desarrollo integral. Prohibición de residir en determinado lugar. Por ejemplo, para que ustedes vean cómo funciona. Un padre de familia que fue acusado
por el delito de violación carnal. Se le siguió un proceso y quedó debidamente evidenciado en el proceso que ese papá violó a su hija. Oiga, por favor, ahí no solamente se le puede aplicar una pena de prisión. Esa persona no puede volver a tener contacto con esos niños porque se va a repetir la historia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esa pena accesoria, suspensión, en el literal G, suspensión de la patria potestad y el ejercicio de la tutela. Se le suspende la patria potestad. Esa es la pena accesoria. ¿Y por qué se le aplicó? Por el impacto social de la figura delictiva. Porque ese tipo de delitos no solamente afecta la libertad y la integridad sexual de esos menores, afecta la formación de su personalidad presente y futura. Entonces, ¿cómo es posible que a ese señor que violó, que ultrajó a su hijo, se le va a ir a consultar a ver él qué opina? Lo van a llamar de la escuela para que venga acá y ver qué solución se va a tomar, porque el niño está recibiendo orientación psicológica, porque no convive con los demás niños. ¿Cómo se le va a pedir algún consejo y preguntarle que qué va a hacer cuando el 95% de la posibilidad de la conducta de ese niño ha sido ocasionada por la conducta ilícita que cometió el progenitor en perjuicio de su hijo? Hay que sacarlo inmediatamente del ruedo. Se aplica esta pena accesoria. Un individuo que bajo los efectos del alcohol y de otras drogas ilícitas que conduce un transporte público, choca porque va manejando bajo un cruce de alcohol, con éxtasis, con marihuana, con crack, hace todo un collage de drogas lícitas y no lícitas. Estrella el bus de pasajeros. Llevaba 20 pasajeros, mueren 11. Y con el que colisiona, hubo gente que perdió brazo, que perdió mano, que también perdieron la vida. Esa persona no solamente se le puede aplicar la pena de prisión, aunque allí, si no se indujo esa inimputabilidad disminuida, no va a tener una pena máxima, pero va a conllevar una pena de prisión, porque habría que averiguar la naturaleza de la ingestión de todo ese tipo de drogas. Él necesita que le suspendan la licencia para conducir por algún tiempo, porque lo más probable es que esa persona también esté pasando por alguna situación de adicción. Eso es lo más probable. Así que se va a requerir de esa pena accesoria. Oiga, un funcionario público que a través del ejercicio de su cargo, de sus funciones, afectó una garantía fundamental, le dio seguimiento a una persona sin solicitar la autorización del Pleno de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. No solamente se le puede aplicar la pena de prisión, hay que aplicarle una pena accesoria para que esa persona entienda y dejarla fuera de la vida pública un rato. ¿Por qué? Porque fue por su actividad pública como servidor público, como funcionario público, que incurrió en la comisión de esa figura delictiva. Ese fue su puente, su medio.
Entonces hay que sacarla de acción un rato para que esa persona entienda que el servidor público se debe a su función. El servidor público debe entender que es una vocación de servicio. Y esa vocación de servicio a la comunidad consiste en hacer exclusivamente lo que su mandato conlleva, lo que la ley le establece. Por ejemplo, una persona que todos los bienes lo ha obtenido producto del blanqueo de capitales, casa, carro, prendas. Deme acá todos esos bienes mal habidos. Eso hay que quitárselo. Y esos bienes deben devolvérsele a la población de diferentes formas. La prohibición de portar armas. Si a usted se le sentenció por el delito de violencia doméstica, donde quedó reflejado su alto grado de agresividad y usted ejecutó parte de esa violencia doméstica, usted la llevó a cabo con armas de fuego de las cuales usted tenía su permiso de portar. Oiga, hay que suspenderle, hay que prohibirle, hay que suspenderle ese permiso de portación de armas de fuego, hay que prohibirle la portación de armas de fuego, ya sea por un tiempo definido o por siempre, dependiendo del nivel de agresividad con el cual usted actuó. Esa es la finalidad de estas penas accesorias. El maestro, el profesor, el docente que cometió algún tipo de delito sexual en perjuicio de sus estudiantes menores de edad, cuando termina la pena, no lo pueden volver a contratar como maestro, como profesor, no solamente en la escuela en que hubo el problema, en ningún otro lugar donde pueda tener alcance o contacto con los menores, porque va a volver a pasar el mismo fenómeno. Entonces, aquí tenemos el literal H, que dice inhabilitación para ejercicio de cargos, oficios o profesiones en parvularios centros escolares. Y ahí se va manifestando cualquier otro tipo de lugar donde tiene que manejarse con menores. Hombre, usted es el cabecilla de una pandilla y resulta que usted mató a 2 de los hijos de su vecino. Usted no puede regresar a vivir ahí. No puede. ¿Dónde está la víctima? Porque usted va a matar nuevamente en venganza porque lo denunciaron, o usted va a ser víctima porque lo van a justiciar. Bien, yo le puse aquí el ejemplo del 171. Dice, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Y si quien realiza el acto, un servidor público, o produce el cierre de un medio de comunicación social de manera ilícita, este sería un agravante. Usted merece que se le inhabilite para el ejercicio de cargo o funciones públicas. Si usted, este delito que está en el 171, habla de quien ilícitamente impida la publicación de libros o la libre circulación o emisión de prensa escrita o hablada, ilícitamente, porque se puede prohibir si lo que se va a publicar o lo que está circulando afecta la moral, las buenas costumbres o se constituye en apología del delito. Es decir, que incita a las personas a incurrir en la comisión de una figura delictiva o de conductas que son nocivas a la convivencia pacífica. Hay que hacer algo con esa persona. Si fue un médico, un ginecólogo que está llevando a cabo
abortos clandestinos, abortos que no están dentro de ninguna de las formas de medida absolutoria que tiene esa figura, como son que la mujer quede embarazada producto de una violación carnal y que quede debidamente acreditado en el sumario. 2, que esté en riesgo la vida de ella, es decir, de la madre, de la embarazada, de la mujer preñada. 3, que ese feto venga con algún problema de salud, ya sea física o mental, terrible, que le sea muy difícil y tortuosa la vida de ese feto, de ese menor. ¿Qué pasa allí? Ese médico no solamente se le tiene que aplicar pena de prisión, hay que aplicarle una medida, una pena accesoria, la suspensión de la idoneidad. Eso quiere decir la inhabilitación para el ejercicio de esa profesión a través de la cual él incurrió en la comisión de esa figura delictiva. Esos son las penas accesorias. Mire ejemplo también de las copulativas, de las penas copulativas. La pena copulativa no quiere decir que es accesoria. Ojo, la pena copulativa quiere decir que son varias opciones que tiene el juez para aplicarlas. Use mal la transparencia aquí. Mire lo que dice en lesiones personales. El artículo 139, lo que dice la sanción. Será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Conjunción copulativa o estas son penas copulativas. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista científico, la clasificación que vimos se le da la opción al juez, dependiendo lo que él advierta ahí en el expediente, de decir, bueno, la pena es 6 meses de prisión, la que yo voy a implantar, la que yo voy a imponer, perdón. Esos 6 meses lo podemos traducir en días multas. Es decir, se le va a poner una sanción. Ahora no vamos a tocar el día multa en específico porque no quiero que se me desvíen los temas. A veces empiezan los muchachos y ¿qué le? No, todo en su tiempo para que le quede bien ordenado ese mapa mental en su cabeza. O arresto de fin de semana. En el día multa se le impone una sanción, una multa, sanción pecuniaria al culpable y si no paga, va preso. Se le vuelve y se le transforma a días de prisión. O arrestos de fines de semana. El juez está en la potestad de escoger cualquiera de esas opciones. Pero cuando pone, como el artículo 200, 5 años, de 5 a 8 años y tratamiento terapéutico multidisciplinario. Esta es una disyuntiva. Quiere decir que tiene que aplicar las dos sanciones. ¿Qué pasa? Que yo le dije que le estaba explicando este tema por separado de las penas accesorias. Porque fíjese, cuando usted tenga la oportunidad, y ahora yo, cuando termino de hablar esto, antes de ir a la individualización de la pena, voy a abrir un paréntesis para que pregunte. Si usted tiene oportunidad, busque en Legispan este anteproyecto de ley 039, que lleva por título que elimina, así se llama, se denomina, que elimina la pena accesoria en algunos delitos del Código Penal. La fecha de su presentación fue el 19 de julio de 2021. ¿Qué me dice? Fíjese lo que dice. Aquí yo solamente traje 4 artículos. Pero mira el título. El título es claro.
que elimina la pena accesoria en algunos delitos del Código Penal. Me dice el artículo 1 del anteproyecto de ley. Modifíquese el artículo 149 del Código Penal, sígame con el cursor, para que quede así. Fíjense lo que dice el 149. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión. Y me dice la segunda parte del artículo. Si la privación de libertad fue ordenada o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. Bien, entonces yo rápidamente, que soy estudiosa del derecho, voy a mi libro de estudio del Código Penal y me voy a la parte del código. Y voy y busco para ver qué es lo que dice mi artículo 149, el original. Y mi artículo 149 me dice, quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Entonces vuelvo a este artículo que se modificó, digo, para ver, 1 a 3 años, sigue 1 a 3 años, para ver el otro pedazo, dice 2 a 4 años, sigue 2 a 4 años. Entonces, ¿qué fue lo que quitó? Quitó nada más lo que dice o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Pero ¿qué pasa con esas dos sanciones? Esas dos sanciones no son accesorias. Volvamos acá a ver. Usted ve arresto de fines de semana. Acá en las penas accesorias, ¿dónde está arresto de fines de semana? Está en penas principales. ¿Dónde está días multas? ¿Usted ve días multas aquí en penas accesorias? No, está en penas principales. Las penas copulativas no son penas accesorias. Son dos conceptos distintos. Penas copulativas quiere decir que el juez puede aplicar una u otra cosa, porque dice está la conjunción o. Pero si tuviese la conjunción y, como es el artículo 200 de violencia doméstica, dice prisión de 5 a 8 años y tratamiento terapéutico multidisciplinario. Ahí serían disyuntiva. Acá estamos viendo con esta propuesta de ley que no se está eliminando. No se está eliminando la pena accesoria. Para poderse eliminar la pena accesoria, tendrían que eliminar el numeral 3 del artículo 50 y eso sería un horror garrafal. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Mire lo que dice el artículo 2 de este anteproyecto de ley. Modifíquese el artículo 154 del Código Penal para que quede así. ¿De qué hablaba el artículo 149? Un delito contra la libertad individual. Vamos a ver qué dice el 154, cómo estaba originalmente. El 154 originalmente dice, quien esté encargado de la dirección de un centro penitenciario y admita a una persona en él sin orden escrita de autoridad competente o
desobedezca o retarde indebidamente la orden de ponerla en libertad, será sancionado con prisión de 1 a 2 años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. ¿Cómo queda el 154? Quien esté encargado de la dirección de un centro penitenciario y admita a una persona en él sin orden escrita de la autoridad competente o desobedezca o retarde indebidamente la orden de ponerla en libertad, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. ¿Qué se quitó? Su equivalente en días multas o arrestos de fines de semana. Lo que se está quitando no son penas accesorias. Lo que se está quitando son penas principales. Mira dónde está. ¿Ves? Arresto de fines de semana. Días multa. Las penas accesorias no son penas copulativas. ¿Por qué? Porque la pena accesoria no aparece en la punibilidad de la norma. La punibilidad como estructura de la norma penal. ¿Se fija? Mire, la exposición de motivos de un anteproyecto de ley que en Panamá lo dejan para escribirlo, lo escribe cualquier persona después que ya han estructurado la ley. Es un horror garrafal, porque esa exposición de motivos es el fundamento de la ley. Ahí es donde se explica la necesidad de la ley. Yo no puedo construir una casa para después ponerle los cimientos. Necesito construirle primero las bases para entonces construir la casa. Hasta las casas que son móviles. Usted no empieza primero por el techo. Empiezo de abajo hacia arriba. No de arriba para abajo. Ustedes que son estudiantes de Derecho deben estar pendientes, y cualquiera miembro de la comunidad, qué son las leyes o los proyectos de leyes que se están presentando en la asamblea. Aquí tenemos errores de conceptos garrafales, accesorias con copulativas. Bien, con esta parte nosotros hemos estructurado ya todo ese marco conceptual de las penas, concepto, clasificación, característica, finalidad, reglamentación jurídica. Ahora vamos a otro aspecto. Antes de ir al otro aspecto, que es la individualización de la pena, ¿quién tiene alguna pregunta o duda sobre esto que hemos dado? ¿Todo está claro? Disculpe, profesora, no sé si interpretación eso, pero ¿en qué artículo del código, disculpe por el señor de fondo, en qué artículo está especificado la facultad del juez relacionada con las penas copulativas? El 50. El El 50. término, el 50, el término copulativa lo aporta la dogmática jurídica, y está muy bien esa pregunta que formula Sugasti. El término copulativa no te lo dice el Código Penal, te lo dice la doctrina. Por eso es que esa es una clasificación según la doctrina. Las copulativas o disyuntivas. Vamos entonces a pasar aquí a ver lo que es la individualización de la pena. En la individualización de la pena vamos a ver el marco conceptual. Mire, con que yo haya logrado en ustedes durante este año que usted aprenda a analizar
y aprenda que lo más importante de un tema es primero entender de qué se trata, ir al marco conceptual. Yo me doy por bien servida. Porque ¿en qué radican los grandes errores que yo observo en materia de derecho y en materia de derecho penal? En que no están claros los conceptos, porque las personas eso lo ningunean. Ay, me están enseñando es qué significa cada cosa. Ay, eso no sirve para nada. No, te tengo noticias. Lo más importante es el concepto. Después que tú estés claro de qué se trata, de lo que tú vas a hablar, tú puedes hasta inventar y nadie te puede sacar de contexto. Pero si tú no sabes el concepto de algo, aunque todo lo demás lo estés diciendo bien, y del otro lado, de la otra parte, hay algún abogado o abogada que sean gallos corridos en 7 plazas, los revuelcan a ustedes. Lo revuelcan y lo sacan de contexto. Entonces, primero es saber de qué se trata, aunque usted no se sepa los artículos del Código de Memoria. ¿Qué es la individualización de la pena? La individualización de la pena es un proceso de análisis, es un proceso analítico, es un proceso donde se va a emitir un juicio de valor, un proceso analítico de naturaleza procesal penal, que la lleva a cabo solamente el juez. Y ese proceso de carácter analítico consiste en valorar todos los elementos, todos los aspectos, todas las piezas que el juez del proceso, que el juez encuentra en el expediente, que están presentes en el expediente. Las pruebas, los medios probatorios, todo lo que aparece en el expediente, el juez lo va a valorar, lo va a tomar en cuenta para su decisión final de establecer si efectivamente hubo la comisión de la figura delictiva, si efectivamente la persona que se está señalando como posible responsable es decir, se va a determinar el nivel, la culpabilidad de un individuo, su nivel de responsabilidad penal. Este proceso de la individualización de la pena, que se llama también dosimetría de la pena. ¿Por qué? Porque se aplica la dosis a esa sanción genérica que se llama punibilidad, y es aquella que yo les mencionaba, que forma parte de la estructura de la norma penal, que tiene un mínimo o un máximo. Va a establecer la dosis. Esa dosis, producto de la individualización de la pena, se llama penalidad. La penalidad es cuando el juez mira lo que hizo Juana Peña y dice, cometió un homicidio. Por ejemplo, estoy inventando, la pena mínima es de 15 años y la máxima de 25, estoy inventando. Esa punibilidad es el mínimo de 15 a 25 años. Esa es la punibilidad. Cuando escoge algún número ahí, bueno, le voy a aplicar los 15 años. Esa es la penalidad. Entonces, eso es producto de la individualización de la pena. ¿Qué método es el que utiliza? El llamado sana crítica. Esa sana crítica, ¿qué es? Es una combinación de la lógica y sentido común del juez, de su experiencia profesional y de su conocimiento académico. Eso él lo va a poner en juego, lo va a combinar y va a ir analizando uno por uno los puntos del artículo 79 del Código Penal, que me habla de la individualización de la pena. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a leer, pero yo se los voy a mencionar. Ahí me habla de los aspectos objetivos y subjetivos. Esos aspectos objetivos y subjetivos, ¿qué son? Por ejemplo, los antecedentes del agente. ¿Quién era esa persona?
cuál era su situación antes, durante y después de la comisión del hecho punible. En los antecedentes entra a conocer de qué familia provenía. Una familia integrada o desintegrada. Así él tenga 80 años, van a revisar de qué familia. ¿Usted conoció a su papá? ¿Usted conoció a su mamá? ¿Quién era su papá? ¿Quién era su mamá? Los factores determinantes de la figura delictiva, es decir, el móvil. ¿Cuál fue el móvil de ese delito? Las condiciones de modo y tiempo y lugar, cómo se llevó a cabo el delito, dónde se llevó a cabo el delito. Si es un homicidio, la principal evidencia del homicidio es el cadáver. No, esa persona no murió aquí, esa persona murió en otro lugar y aquí la trajeron, la acostaron en esta cama. Por eso es que todo está tan limpiecito, tan cuidadito, porque aquí no murió. Ese es por decir un ejemplo. Entonces, fíjese que cuando yo hablo, por ejemplo, de la dosimetría de la pena, siempre pongo el ejemplo de la medicina. Hombre, yo me tengo que tomar la pastilla para mi hipertensión. Voy a la farmacia y compro mi tarro, mi pomo, compro mi pomo de pastillas que me recetó el médico. Y ahí en mi pomo de pastillas vienen 25 pastillas. Yo no voy a destapar el pomo y me las tomo las 25 porque me puedo morir. ¿Qué yo hago? El médico me dio una receta y me dice, tómense una pastilla diaria. ¿Qué hizo el médico? Me dosificó la medicina, me aplicó mi dosis correcta y ahí toman en cuenta muchas cosas y van monitoreándole a usted la presión para ver qué tanto se le sube y así saber si se le va a aplicar una o dos pastillas. Eso es la individualización de la pena. La punibilidad, como está en la norma jurídica, viene a ser el pomo de las pastillas de presión. Están todas ahí. La dosis que me escribe el médico en la receta vendría a ser la penalidad. Cuando ya el juez analizó los hechos, analizó las evidencias y entonces él dicta sentencia y escoge de ese mínimo, de ese máximo, la cantidad que debe aplicar. Otro aspecto que me indica la individualización de la pena es que a través de ella corroboro una vez más que el derecho procesal penal forma parte del derecho penal. Esto no se activa ni tampoco inicia si no se ha incurrido en la comisión de una figura delictiva. El derecho procesal penal no existe o no va a existir mientras una persona, un individuo no incurre en la comisión de un delito. El derecho procesal penal es una de las partes en que se subdivide el derecho penal. En la medida en que aquí dejen de existir tantos sabios y escuchen y dejen de tener este chorizo de materias y entiendan que el derecho penal, el derecho procesal penal se debe dar junto con el penal y lo debe dar el profesor de penal, los estudiantes saldrán mejor preparados. Porque hay que irlos dando concatenadamente. Y ya no debemos hablar de derecho penal especial, sino ese segundo año debe ser de derecho procesal penal dado por un penalista. Porque el derecho procesal es una disciplina, aunque se monstruosen y se arrastren y se desgarren las vestiduras, los procesalistas, esa es la realidad. Por eso estamos en esta maraña que la gente no sabe. Cuando les preguntan, pues no saben, ellos no tienen la culpa. Es el propio sistema. Bien. ¿Cuáles son las etapas de la
individualización de la pena. Aquí hay 3 etapas. Primero, hay que cometer la figura delictiva. Si no se comete la figura delictiva, no podemos hacer nada. Segundo, esa conducta que se cometió. Primero, la comisión de una conducta. Segundo, esa conducta debe ser tipificada para ver si es delito o no y qué figura delictiva es. Tercero, hay que determinar la responsabilidad penal de la gente. Es decir, hay que establecer su punibilidad. Cuarto, hay que precisar el tipo de sanción. Y sexto, establecer el tiempo de duración de esa sanción. Aquí está mi famoso artículo 79. Nosotros vamos a ver en el siguiente transparencia, y se lo voy adelantando aquí, que la individualización de la pena tiene 2 puntos de vista o 2 factores. Desde el punto de vista penal y desde el punto de vista procesal penal. Desde el punto de vista penal es el contenido de esa individualización de la pena, cómo se lleva a cabo. ¿Y qué me lo indica el artículo 79? Fíjense. 1. Tiene 7 aspectos. Ya yo se los expliqué y ahora se los estoy leyendo. Magnitud de la lesión o del bien, peligro, magnitud de la lesión o del peligro y la mayor o menor voluntad de dañar. ¿Con qué nivel de intención actuó el sujeto activo? ¿Había dolo? ¿Había culpa? ¿Qué había allí? Circunstancias de modo, tiempo y lugar, cómo, cuándo, dónde, por qué se llevó a cabo. Los motivos determinantes. La conducta de la gente inmediatamente anterior, ¿se acuerda que les estaba hablando? Simultánea o posterior al hecho. El valor o la importancia del bien, esto es clave. Y yo lo atiendo a 2 cosas. 1, dependiendo de la titularidad del bien, si es un bien disponible o indisponible. Indisponible es cuando ese bien tiene doble titularidad. Por ejemplo, la vida. La vida le pertenece al afectado directamente, a la persona afectada y al Estado. Los menores, a ellos como ser humano, a los padres del menor y al Estado. Entonces, aun cuando nosotros tenemos 15 títulos que me están indicando en principio 15 bienes jurídicos importantes, dentro de esa importancia, dentro del hecho de que todos son importantes, hay una jerarquía y la vida queda en el top. Es lo más importante, la vida. ¿Por qué está en el título primero? Porque ese es un bien jurídico indisponible que tiene doble titularidad. Y para disponer de él se requiere la autorización del que directamente tiene la vida y del Estado. La condición de inferioridad o superioridad y las ventajas o desventajas existentes entre la gente y la víctima, si es una persona con discapacidad, si es un adulto mayor, si es un bebé de 9 meses, de 10 meses, por ejemplo. Y 7, cualquier otra situación que pueda ser de relevancia en el caso. Esos son los aspectos fundamentales que se debe tomar en cuenta al momento de individualizar la pena y constituyen el punto de vista penal. Pero hay un aspecto del derecho procesal, hay un aspecto del derecho procesal penal. Es un procedimiento porque solamente lo puede hacer el juez.
El planteamiento tiene que ser razonado, es decir, el juez tiene que explicar por qué aplicó 1 año o 2 años, por qué aplicó esa sanción. La individualización de la pena se manifiesta a través de una sentencia que es emitida por el juez. Y esta sentencia tiene un carácter científico, todo tiene que estar fundamentado, fundamentado dogmáticamente y legalmente. Ahora, fíjense, el libro tercero, estamos ahora en el Código Procesal Penal. El libro tercero del Código Procesal Penal habla del procedimiento penal. Y ese libro tercero que habla del procedimiento penal, en su título tercero, habla sobre el juicio oral. Y allí ese título tercero tiene un capítulo 4 que se denomina audiencia de lectura de la sentencia. Y el artículo 427 me dice cuáles son los aspectos que debe tener esa sentencia. Estamos en el aspecto ahora procesal penal de la individualización de la pena. Pues tiene 2 aspectos. El penal, artículo 79 del Código Penal, y el procesal penal, artículo 427 del Código Procesal Penal. Y me dice, hay que mencionar la mención del tribunal, el lugar y la fecha. La enunciación de los hechos y las circunstancias. Entonces, usted que es un estudioso del derecho penal y de los cursos de la doctora Julia Sainz, los que vienen conmigo en el primer semestre, inmediatamente se les tiene que venir a la cabeza el modelo de análisis del problema. ¿Y cómo empieza nuestro problema? Con la enumeración de los hechos. Fíjese, la enunciación de los hechos y las circunstancias. La determinación precisa de los hechos y circunstancias que el tribunal estime acreditados. La valoración de esos medios de prueba que lo fundamentan. Las razones legales o doctrinales que sirven para justificar jurídicamente, porque todo se tiene que justificar. Todo, es decir, usted no va a poner, porque usted puso 30 años de prisión, porque usted puso 25 años de prisión, porque usted consideró que era responsable cuando se pensó que se había dejado establecido la inocencia de la persona. Todo debe estar fundamentado. Luego, señalar la decisión de absolver o de condenar. Y la decisión condenatoria debe fijar motivadamente, es decir, explicar el porqué, fundamentar el porqué de la sanción. Y vienen las generales del imputado, las disposiciones legales aplicadas, todo eso usted lo tiene que poner en la respuesta, acuérdese, según el problema. Por eso es que yo le digo a usted que esos modelos a usted le sirven forever, para toda la vida en lo que usted haga. Si usted solamente lo está haciendo para salir del paso y ganarse una calificación con la doctora, déjeme decirle, lástima, Margarito, revuelvo la mirada y a veces siento espanto. No, no tiene caso, el perjudicado es usted. Y luego viene, después de las disposiciones legales aplicadas, la firma de los jueces que hubieran dictado y del secretario. Bien, con esto nosotros finalizamos la primera parte de la teórica de la individualización de la pena. Ahora vamos a plantearles a ustedes la segunda parte de la individualización de la pena y que ustedes
esto explica un poco esa angustia que ustedes tienen por, pero profesora, y tú, que una tabla, ahora vamos a ver, aquí, bueno, como esto va por toda la web, aquí yo repito nuevamente qué es la individualización de la pena, y aquí hablo nuevamente de esto, los aspectos penales y el artículo 79. Pero, ¿cómo o qué pasa? Vamos a fijarnos en esta transparencia aquí. Yo les he dicho a ustedes que en realidad no hay ninguna tabla que me diga a mí que si yo en una pelea con Rachel le arranqué el ojo, bueno, por arrancarle un ojo, si es el ojo izquierdo, se le va a aplicar 5 años. Si es el ojo derecho, se le aplica 7. No, eso no hay. La llamada tabla son los mínimos y máximos que tiene cada figura delictiva en la punibilidad. Pero ¿qué sucede? Hay ocasiones, como por ejemplo, primero debo tomar en cuenta mi artículo 52. Mi artículo 52, mire aquí donde yo subrayé con amarillo. Aquí yo subrayé con amarillo y dice, la pena de prisión que se imponga por un solo hecho puede durar de 6 meses hasta 30 años. ¿Qué quiere decir? Que si ese delito tuvo agravantes y hubo que aumentar la pena, yo no la puedo aumentar más de 30 años. La segunda parte del artículo dice, en caso de concurso de delito, la pena de prisión máxima no excederá de 50 años. ¿Qué pasa con los concursos de delito? Se suman las penas. Uno fue 4 años, lo sumo a otro que tuvo 5 años, van 9 y lo voy sumando. Y resulta que en la suma total me llevo hasta 80, no. Yo ya después de 80, yo ya después de 50 no puedo poner una pena. Así que la pena sería máximo 50 años y punto. No va a exceder de los 50 años. Y si es individual, no puede exceder de los 30 años si es una sola figura delictiva. ¿Qué es lo que yo me tengo que fijar y es lo que confunde a la gente con que hay operación matemática? Si la pena, por ejemplo, se aumenta de 1/3 a la mitad. Esto es con el delito continuado que lo voy a explicar aparte. Por ejemplo, cuando dice, de sancionarse en un mismo proceso una persona por 2 o más hechos punibles, aquí hablan del concurso de delito, hay una sumatoria del concurso de delito, pero yo no me puedo ir más de mis 50 años. Vamos con un ejemplo en específico, que es el delito continuado, que el delito continuado está aquí en el artículo 85. ¿Cuál es el ejemplo que yo pongo? El ejemplo que yo pongo es el siguiente, dice, una nana, aquí está en el recuadro chocolate, una nana que se lleva semanalmente una alhaja del joyero de su patrona. Transcurren 6 meses hasta que se dan cuenta de lo sucedido. Se incurrió en un delito de hurto con abuso de confianza. ¿Qué pasa? ¿Por qué abuso de confianza? Porque, bueno, la nana que usted tiene en su casa encargado para que le cuide a los niños o que les cuide a sus adultos mayores, tiene que ser una persona de confianza para usted. No puede ser que usted llegue y que usted no pueda dejar el bolso en un escritorio o en la mesa porque le van a meter la mano en el bolso. No puede ser que usted, si va a bañarse, si va al servicio, tiene que tener el bolso aquí en el hombro, estando usted en su casa. Entonces se entiende que esa persona que está durmiendo ahí en su casa o que va diariamente, usted le tiene una confianza. Y usted llega
y usted puede quitarse su reloj y usted lo puede ir poniendo en la peinadora de su cuarto, de su habitación o en el mostrador de su baño. Y usted sabe que si se le quedó en la cocina cuando usted estaba cocinando y se lo quitó, su nana lo va a recoger y se lo va a devolver, porque hay confianza. Bien. Resulta que usted tenía un joyero. Aquí en Panamá no usamos mucho el término alhaja, pero yo me quedo con los términos de mi segunda patria, México. Y entonces resulta pues que la nana tenía un alhajero, tenía un joyero con varias alhajas. Y la muchacha de servicio lo observó, dijo, ajá. Preste atención para cuando le diga por qué es delito continuado. Ajá, ella tiene un alhajero, un joyero, con prendas valoradas hasta de $300,000. Muy bien. Pero yo no veo que ella se las pone. Ella solamente va con los aretitos, su reloj y todo lo demás que usa es bisutería. Yo no la veo que ella va a ninguna actividad especial que busca las prendas. Entonces, cada semana cuando ella se va, se lleva una alhaja, se lleva una prenda. ¿Cuál es la intención de ella? No es llevarse nada más esa prenda, es llevarse todas las prendas del joyero o la mayor cantidad posible. Cuando ya han transcurrido 6 meses, la patrona dice, oye, tengo un evento especial y yo hoy me voy a poner una prenda. Cuando va a buscar a su alhajero, dice, Recorcholis Batman, ¿qué pasó aquí? Me hacen falta prendas con alrededor de $90,000. Esa, y va, interpone la denuncia. Esa nana incurrió en delito de abuso de confianza, pero en una modalidad continuada. ¿Qué quiere decir eso? No va el juez a sentenciarla. Si fueron 9 prendas, la que se llevó 9 joyas, no la va a procesar por 9 delitos de hurto con abuso de confianza. No, es uno solo, es una sola figura delictiva. Una sola figura delictiva que cometió en varias partes. ¿Por qué? Porque era una sola intención. Su intención no era nada más llevarse esa prenda que se llevó ese fin de semana. Su intención era abarcar todas las prendas del joyero o la mayor cantidad. Y eso lo fue haciendo por partes, reiteradamente. Bien. ¿Qué sucede? Yo me tengo, mire lo que puse aquí. Primero yo tengo que advertir la figura delictiva. Ah, incurrió en hurto con abuso de confianza. Yo tengo que irme a ese artículo 214 para ver cuál es la pena, cuál es la sanción que establece allí. Y resulta que esta es una modalidad agravada del hurto. Este es un hurto agravado. Y la sanción, dice, será de 5 a 10 años. Este es un tipo penal derivado. Ya yo tengo mi primer elemento. Aquí ya nos estamos imaginando que ya se corroboró, ya se comprobó, pasó todas las etapas del proceso. Mi primer elemento, la sanción, síganme aquí con el cursor, es de 5 a 10 años. Bien, pero hay otra cosa, hay otro aspecto. Este no fue un hurto con abuso de confianza cualquiera. Este fue un hurto de abuso de confianza en una forma identificada como delito continuado, que me lo regula el artículo 85 del Código Penal. ¿Y qué dice mi artículo 85 del Código Penal? Que regula el delito continuado. Dice, se considera un solo delito
la infracción repetida de una misma disposición penal cuando revele ser ejecución del mismo propósito criminal. ¿Cuál es el propósito criminal, profesora? La intención que yo tenía. ¿Cuál era la intención de la nana? Apoderarse de los $300,000 en prenda. Pero ella dijo, yo no me los voy a llevar todos de un reemplazo de una sola vez porque ella se va a dar cuenta. Como ella no las usa, yo me las voy a llevar de poquito a poquito. ¿Y qué me dice? Que cuando es delito continuado, mi delito continuado no me lo va a decir el libro segundo. Esa es una forma como se llevó a cabo el delito. Entonces eso me lo va a decir mi libro primero. Por eso es que yo no puedo estudiar derecho de memoria y viendo para ver si la Virgen me habla y por dónde se movió la nube. Analizando. Entonces, el artista ni puedo andar así con el cabello, haciéndome así para ver y ahora dónde voy, y las pintas y las no sé qué pintas. No, eso no puedo estudiar así. Entonces, dice la segunda parte. En este caso, la pena se aumentará de 1/3 a la mitad. Se aumenta de 1/3 a la mitad de la pena. ¿Qué pena? Esta que está aquí, de 5 a 10 años. Entonces yo primero tengo que escoger qué le voy a poner, si 5 o si 10 años. Entonces yo hice aquí un ejercicio. Dije, bueno, yo voy a ponerle 5 años, tomando en cuenta que fue la primera vez, tomando en cuenta que la señora, pues, bueno, ella dijo, me llevé 9 prendas. Tengo 5, las otras 4 ya las vendí o tengo 3 nada más y las otras las vendí, entonces le pongo 5. A esos 5 años yo le tengo que aumentar 1/3, de 1/3 a la mitad. Es decir, 1/3, le aumento 1/3 de 5 años o la mitad de 5, ¿cuánto es? 2.5. 2 años, 5 meses. Pero yo dije, voy a aumentarle 1/3. 5 más 1/3 sería 5 años, 3 meses. Tendría que hacer una regla de 3. Y le pongo aquí la operación matemática. 5 años, 3 meses, ¿de dónde sale? 5, 1/3 lo paso a decimal. Sería 1 entre 3, 0.3. Sería 5.3. Entonces, todo lo que está antes del punto es mi número entero, equivale a años. Todo lo que está después del punto equivale a meses. Pero profesora, ahí dice 5 años, 3 meses y 6 días. Hago una regla de 3. Un año tiene 12 meses. Punto 3 años, ¿cuántos meses son? Y me sale 3.6. Aquí como estamos hablando de meses, después del punto decimal, eso equivale a días. 3 meses, 6 días. Entonces la respuesta sería 5 años, 3 meses y 6 días. Usted hace una operación matemática. Mire, esto aquí fue un ensayo. Póngase que se me fue un número, que se me fue un decimal. Pero esas operaciones matemáticas que ustedes dicen, y que usted no tiene idea de la cantidad incluso de profesionales que me preguntan, no solo de Panamá, es sola y exclusivamente cuando se dan estos casos. O por ejemplo, mire, dice aquí, mire lo que dice aquí. Esto se lo dije ya yo a usted cuando es la concurso de leyes, pero por ejemplo, aquí yo hice el de concurso de leyes. ¿Qué pasa en el concurso de leyes? Fíjese.
El señor Z, el concurso de leyes está en los artículos 86 y 87, que no aparece con la palabra concurso de leyes. Mire aquí, la palabra concurso de leyes no aparece, sino unidad y pluralidad de hechos punibles. Unidad de hechos punibles, el 85, que es el delito continuado. Pluralidad de hechos punibles, el 83 y 84, que son concursos de delito. Mire el ejemplo del concurso de delitos aquí. El señor Z entra a un banco, entre paréntesis, lleno de clientes, con un fusil de asalto, entre paréntesis, cuyo uso solamente está permitido a los militares, cierro paréntesis, y roba varios lingotes de oro que hay en la bóveda del banco. Mata al policía de seguridad, sale del banco y hurta un vehículo estacionado afuera del banco. Varios metros adelante atropella a un transeúnte. Le pasa por la llanta del carro, le pasa la llanta del carro por la pierna y se la separa del cuerpo. Fíjense ustedes, lesiones personales graves. ¿Cuántas figuras delictivas se incurrió? En 3. Homicidio agravado, lesiones personales agravadas, hurto de vehículo. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a los top, ya identifiqué la figura delictiva. Ahora voy a fijarme en las penas. Coloco el mínimo y el máximo de cada una. Ahora yo voy a escoger de cada una que le pongo. En una escogí 20 años, el mínimo. En una escogí el mínimo de todas, 20, 6 y 7. Y lo sumé. Y me dio 33 años de prisión. La segunda opción, me fui al máximo de todas y me dio justo los 50 años de prisión. Por ejemplo, el reincidente, el 89, me dice, en este caso se le aplicará la sanción que corresponda al nuevo hecho aumentada hasta en una cuarta parte. La pena así impuesta podrá exceder del máximo señalado en la disposición penal infringida. Me tengo que ir al tipo penal en que se incurrió. El 92 me habla, la existencia de circunstancias agravantes da lugar al aumento de la pena de 1/6 a 1/3 parte por cada una de ellas. El 93 dice, cada una de las circunstancias atenuantes mencionadas en el artículo 90 da derecho a que se reconozca al procesado la disminución de 1/6 a 1/3 parte de la pena. Esos son los aspectos y ahí nos podemos ir por cada uno y estamos pasados ya 2 minutos. Que me dicen a mí que hay que hacer la famosa operación matemática. Pero eso no es el común de los delitos. Si no hay ni agravantes, si no hay atenuantes, si no hay comunicabilidad de las circunstancias, si no hay nada de eso, yo voy a imponer solo del mínimo o del máximo que me habla la pena. Esto requiere que usted vea nuevamente ese video, si no quiere escuchar toda la clase, ese video, ese PowerPoint que yo le acabo de poner a usted, corresponde a un video que se denomina en mi canal YouTube Individualización de la pena, primera parte. Individualización de la pena, primera parte. Vuélvalo a ver, escúchelo. Trate de hacer eso poniendo agravantes con ese mismo y haga usted las operaciones matemáticas. Solamente esa forma son las operaciones matemáticas. No hay ninguna tabla. Me estoy explicando. Yo sé que ya nos pasamos el tiempo, pero yo no recuerdo si yo se los pregunté a ustedes la semana pasada. Yo les dije, le pregunté si ustedes habían avanzado en los problemas, en el desarrollo de los problemas.
en preparar su material de estudio. Yo sé que ya hay estudiantes que ya se han aprendido hasta 15 y 20 palabras de su diccionario. En los demás salones me dijeron que todavía no, y entonces yo cambié, les di a ellos una semana más del análisis de los problemas, porque lo íbamos a empezar en la semana del lunes 6. Acuérdense que todas las clases van a ser prácticas. Y que cuando empezamos el análisis de los problemas, empiezo yo a preguntar la parte teórica, las palabras del diccionario que usted se las tiene que aprender relacionadas a penal general. Entonces me dijeron, profesora, denos una semana más. Y yo daría una semana más teórica, que sería la próxima semana, y empezaríamos entonces en la semana del lunes 13. Yo quiero que me levanten la mano aquí, quienes sí preferirían esa opción de que empezáramos el lunes 13, o sea, en la semana, claro que el lunes no tenemos clase, obvio, pero en la semana del 13, o ustedes prefieren que quedemos como habíamos señalado las análisis de problemas a partir de la próxima semana. Levanten la mano, por favor. Ajá. 4, 5, 6, 7. ¿Quién más? Si no encuentra, ahí levante su mano que yo lo veo. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Entonces, vamos a empezar los análisis para la semana del 13. Tiene que estar preparado también teóricamente, porque empiezo con las preguntas de ese diccionario. Usted tiene que salir bien preparado de aquí. Pregunta rapidito. Si no, la próxima clase empezamos con las preguntas. Es decir, damos la oportunidad a ese debate que siempre hacemos. Ya no pudimos hacer el debate hoy. ¿Quién tiene preguntas? ¿Nadie? Bien. Yo para la próxima clase. Ok. Entonces, que tenga un feliz fin de semana. Los quiero mucho. Dios los bendiga ricamente. Happy Labor Day. Happy weekend.